¿Alguna vez te has sentido presionado a ser fuerte todo el tiempo? Como si tuvieras que vencer, conquistar y soportar todo, solo porque la Biblia dice, todo puedo en aquel que me fortalece. ¿Es eso realmente lo que el apóstol Pablo quiso decir? ¿O hemos transformado una de las declaraciones más profundas de la fe cristiana en un eslogan de superación personal? Tal vez el verdadero poder de estas palabras radique precisamente en algo que la mayoría de nosotros aún no ha comprendido. Porque antes de decir todo puedo, Pablo reveló un secreto, y ese secreto puede cambiar completamente la forma en que vives tu fe. Quien valora este tipo de reflexión, donde la Biblia es explorada con seriedad, sin fórmulas listas, encuentra aquí un espacio para crecer con consistencia. Entonces, inscríbete en el canal y camina junto con nosotros en cada nuevo tema. La carta a los Filipenses no nació en una oficina cómoda, sino en una cárcel romana, envuelta por cadenas y incertidumbres humanas. Pablo, ya experimentado por las persecuciones, escribe a una comunidad que nutría por él profunda gratitud y afecto. Esta carta, aunque escrita en circunstancias de extrema limitación, carga un tono inusual de alegría y aliento. La ciudad de Filipos, colonia romana en Macedonia, estaba compuesta por ciudadanos orgullosos de sus vínculos con Roma. Pero la iglesia que allí floreció había aprendido a alegrarse no en estatus, sino en Cristo. Pablo los había evangelizado con sufrimiento, conforme se narra en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, y ahora, incluso preso, continúa pastoreándolos con ternura. Al comprender el marco histórico de esta epístola, el versículo que tanto resuena en los sermones modernos, todo lo puedo en aquel que me fortalece, gana otro matiz. No se trata de un grito de autosuperación, sino de una confesión hecha por alguien limitado físicamente, pero pleno de sentido interior. La prisión no impidió a Pablo ver el reino de Dios en movimiento, ni experimentar alegría en medio del dolor. Es este contraste el que hace que sus palabras sean tan poderosas. Mientras el cuerpo estaba encadenado, el alma permanecía libre y su fe inquebrantable. Filipos no era un campo fértil para la fe cristiana por naturaleza. La ciudad tenía una fuerte influencia pagana y una cultura militarizada. Aún así, el Evangelio penetró corazones y dio origen a una comunidad vibrante. Los primeros convertidos, como Lidia y el carcelero romano, mostraban ya desde el principio el potencial de esta iglesia para acoger diferentes perfiles. A lo largo de los años, este pueblo se mantuvo generoso y constante, apoyando a Pablo no solo con oraciones, sino con sustento material, como él mismo agradece en la carta. Todo esto contribuye a entender la profundidad de la relación entre apóstol y iglesia, y por qué Pablo sentía libertad para compartir sus sentimientos más íntimos. El tono de la carta mezcla exhortación, aliento y gratitud, pero lo que la hace única es la vulnerabilidad con la que Pablo escribe. Él no se presenta como un superhombre espiritual, sino como alguien que aprendió, con lágrimas y luchas, a depender totalmente de Cristo. Esta experiencia de vida concreta forma el contenido de Filipenses capítulo 4, versículo 13, que no es una fórmula de éxito, sino un testimonio personal de suficiencia en Cristo. La clave no está en la fuerza de voluntad, sino en la comunión íntima con el Salvador. Ignorar este trasfondo histórico y emocional empobrece la lectura del texto. Lo que Pablo declara no es un optimismo genérico, sino una realidad espiritual, nacida de una caminata profunda con Dios en medio de crisis. Cuando él afirma que puede todas las cosas, está hablando de soportar pérdidas, sobrevivir a prisiones, mantener la fe en medio del rechazo. Esta comprensión es el primer paso para acercarnos a la verdadera fuerza que viene de Cristo y no de nosotros mismos. La belleza del versículo
todo lo puedo en aquel que me fortalece, solo puede ser plenamente comprendida cuando se lee en conjunto con los versículos anteriores. En Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12, Pablo revela que aprendió a vivir contento en toda y cualquier situación, tanto en la abundancia como en la escasez. Él no está hablando de un poder ilimitado para conquistar todo lo que desea, sino de una capacidad sobrenatural para permanecer firme ante cualquier escenario. El contexto revela una lección de contentamiento que precede la declaración de poder, invirtiendo completamente la lógica moderna de conquista a cualquier costo. Cuando Pablo dice que sabe vivir humillado y también sabe tener abundancia, está revelando un secreto espiritual que pocos aprenden de verdad. Estas palabras no nacen de la teoría, sino de la vivencia. Él experimentó el desprecio y el honor, el frío y el calor, la prisión y la libertad, y en todas estas variaciones encontró estabilidad emocional y espiritual, no por ser naturalmente fuerte, sino por ser fortalecido. Su fuerza no venía de dentro, sino de Cristo que habitaba en él. Esto transforma el versículo 13 en una clave para el equilibrio del alma, no para la expansión desenfrenada de los propios deseos. La palabra aprender en aprendí a vivir contento es especialmente rica. En el original griego indica un conocimiento adquirido por medio de la práctica y la experiencia. No es algo que se sabe solo escuchando sermones, sino viviendo las estaciones difíciles de la vida con fe. Pablo no nació sabiendo contentarse. Él fue moldeado. Esto sugiere que cualquier cristiano, al recorrer el mismo camino de entrega, puede ser igualmente transformado. La fuerza prometida por Cristo es accesible, pero solo se revela plenamente donde hay rendición y humildad. Esta secuencia de ideas desmantela la interpretación superficial que intenta usar este versículo como una afirmación de empoderamiento personal sin dependencia divina. La verdadera fuerza viene después de la escuela del contentamiento y no antes. Muchos quieren la fuerza de Cristo sin pasar por la escasez, por la humillación o por la entrega total. Pablo no solo vivió estas realidades, las abrazó como parte de su discipulado. Esto convierte su declaración en Filipenses capítulo 4, versículo 13, en una expresión de madurez espiritual, no de ambición. Por lo tanto, cuando leemos este versículo aislado, corremos el riesgo de transformarlo en una frase de efecto. Pero cuando lo vemos dentro de su contexto inmediato, se convierte en una joya espiritual, pulida por lágrimas y fe resiliente. Es una promesa, sí, pero condicionada a una vida de dependencia radical de Cristo, que fortalece no para que todo salga bien, sino para que permanezcamos firmes incluso cuando todo parece salir mal. En el texto griego original, la frase «puedo todas las cosas» se escribe como pandaisgio, literalmente todas las cosas, yo tengo fuerza. La palabra isgio no indica un poder mágico o ilimitado, sino una capacidad funcional, una resistencia activa que permite soportar, actuar, continuar. Se utilizaba frecuentemente para describir a alguien que conseguía permanecer de pie en batallas o cumplir una tarea extenuante. Al decir que puede todas las cosas, Pablo no se refiere a una superpotencia, sino a una habilidad dada por Dios para soportar todo lo que la vida presenta, especialmente los dolores. La fuerza expresada por Pablo no nace del orgullo o de la determinación humana. Está directamente conectada con la presencia constante de Cristo. En la raíz de esta frase está la idea de capacitación, no de conquista. Pablo está diciendo, soy capacitado para enfrentar cualquier situación. Este sentido cambia radicalmente la manera en que interpretamos el versículo. No se trata de vencer todos los obstáculos por mérito propio, sino de soportar y actuar correctamente, independientemente del escenario.
Esta palabra también lleva un peso emocional. A lo largo de su camino, Pablo enfrentó naufragios, apedreos, prisiones y traiciones. Cada una de estas experiencias puso a prueba su resistencia, y en todas él permaneció firme porque había algo, o mejor, alguien, sosteniéndolo por dentro. El verbo isgio está en presente del indicativo, lo que sugiere una acción continua. Pablo no está diciendo que fue fortalecido solo en el pasado, sino que vive en un estado constante de capacitación divina. Es importante también observar el uso de la expresión todas las cosas. Esto no es una invitación a exageraciones triunfalistas, sino una declaración de amplitud. No hay situación que se escape de la abarcación de la gracia de Dios. Esta frase no autoriza la manipulación espiritual, como si pudiéramos exigir victorias en cualquier área. Comunica antes que hay fuerza disponible para lidiar tanto con la victoria como con la derrota, con lo mucho y con lo nada, con el éxito y con la humillación. Al comprender la profundidad gramatical y teológica de esta expresión, vemos que Filipenses capítulo 4, versículo 13, no es una contraseña para realizaciones ilimitadas, sino una contraseña para permanecer fiel. Se trata de tener fuerza para continuar creyendo, incluso cuando todo a nuestro alrededor invita al desánimo. La verdadera victoria, según Pablo, es mantenerse fiel hasta el final, y para ello se apoya en un poder que no viene de él, sino del Señor. De hecho, quiero escucharte también. ¿Qué significaba este versículo para ti hasta aquí? ¿Has tenido alguna experiencia en la que sentiste claramente la fuerza de Cristo sosteniéndote? Déjalo en los comentarios. Tus vivencias enriquecen esta conversación y pueden fortalecer a otros que están pasando por momentos parecidos. Al escribir «en aquel que me fortalece», Pablo no hace una referencia genérica a una fuerza espiritual indefinida. Habla de alguien real, presente, íntimo, Cristo Jesús. Esta es una confesión personal, fruto de una relación vivida día a día, no una doctrina fría. La fuerza que lo sostiene no viene de dogmas o tradiciones, sino de una persona viva que camina con él en cada sufrimiento. Es el mismo Cristo que prometió en Mateo capítulo 28, versículo 20. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación de los siglos. Pablo no afirma tener fuerza, sino recibir fuerza de aquel que es la propia fuente. El verbo utilizado por Pablo para fortalecer remite a la idea de ser energizado, impulsado por una fuerza externa que actúa de forma constante. Es un fortalecimiento que no solo nos levanta, sino que nos mantiene de pie cuando las circunstancias nos empujan al suelo. Esto es diferente a la motivación humana o la autoayuda. Se trata de una capacitación que viene de lo alto, fruto de la gracia que nos sostiene incluso cuando nuestro ánimo falla. Esta fuerza es dirigida y personalizada, porque Cristo no nos fortalece con un poder genérico, sino con la medida exacta que necesitamos para cada momento específico. Cristo fortalece no solo con poder, sino con presencia. A lo largo del Nuevo Testamento vemos este patrón. Jesús está con los que sufren, camina con los que lloran, restaura a los que caen. Es por eso que Pablo puede afirmar con convicción que soporta todas las cosas. No está solo, Cristo está con él. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 17, Pablo reafirma esta verdad. Pero el Señor me asistió y me fortaleció. En su vejez, abandonado por muchos, vuelve a destacar quién de hecho lo sostenía. No eran los amigos, ni los recursos, sino el Señor. El Cristo que fortalece es el mismo que experimentó dolor, rechazo y muerte. Conoce la debilidad humana, pues se hizo carne. Este detalle es crucial para entender por qué podemos confiar en Él para fortalecernos.
porque Él sabe lo que es ser débil y venció la debilidad con poder divino. Esto genera identificación y confianza. Cuando Pablo se vuelve a Cristo en busca de fuerza, sabe que está hablando con alguien que ya ha caminado por el valle y salió victorioso del otro lado. Por lo tanto, aquel que me fortalece no es una idea abstracta, sino una persona viva, activa, accesible. Cristo no fortalece solo a los apóstoles o a los grandes líderes, sino a cualquiera que se vuelve a Él con fe. Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y eternamente, dispuesto a renovar nuestras fuerzas como las del águila, como promete Isaías capítulo 40, versículo 31. Conocer quién nos fortalece transforma nuestra forma de enfrentar la vida. Filipenses capítulo 4, versículo 13, resume en una sola frase la dinámica espiritual de la gracia. El ser humano es incapaz por sí solo, pero en Cristo encuentra todo lo que necesita. Esa no es solo una promesa de fuerza, sino una declaración profunda sobre la suficiencia de Dios. En un mundo que idolatra la autosuficiencia, el apóstol presenta el camino opuesto, la dependencia total de la gracia divina. Este tema resuena en toda la teología paulina, como en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La teología de la suficiencia no es triunfalista, sino humilde. Reconoce que todos los logros, toda perseverancia y toda superación provienen del favor inmerecido de Dios. Al decir todo puedo, Pablo no se coloca como protagonista de sus victorias, sino como dependiente de la acción de Cristo. Él se vacía de su propia fuerza para estar lleno de la fuerza del Señor. Esto es gracia, Dios haciendo por nosotros aquello que jamás lograríamos solos. Esta visión contrasta con algunas interpretaciones populares que usan el versículo como herramienta de empoderamiento personal, divorciándolo del espíritu de humildad y entrega que lo originó. La verdadera teología detrás de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, no exalta el yo puedo, sino que celebra el Cristo me capacita. Pablo enseña que la fuerza proviene de la comunión con el Señor, no de la repetición de frases como mantras espirituales. El poder no está en las palabras, sino en la realidad espiritual que ellas apuntan. Gracia y suficiencia van de la mano, pero ambas exigen dependencia, y aquí está uno de los puntos más delicados de la vida cristiana: renunciar al control. Pablo aprendió a depender, fue entrenado por el dolor, pulido por las crisis y madurado por el tiempo. Su teología no se construyó en academias, sino en el campo de batalla de la fe. Cada escasez, cada injuria, cada abandono le enseñó a no confiar en sí mismo. Esta entrega radical es el camino para que la fuerza de Cristo se manifieste de manera plena. En una época en que todo gira en torno al desempeño personal, la propuesta teológica de Pablo es profundamente contracultural. No es la performance lo que genera poder, sino la entrega. No es el esfuerzo lo que trae resultados, sino la gracia que opera. Reconocer esto cambia la manera en que vivimos, adoramos y servimos. La verdadera fuerza del cristiano está en saber que es débil y por eso permanece a los pies de aquel que es todo en todos, como él mismo afirma en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. El uso descontextualizado de Filipenses capítulo 4, versículo 13, se ha vuelto común en lemas, tatuajes, camisetas y discursos motivacionales. Sin embargo, sacar este versículo de su contexto es vaciarlo de su poder original. Pablo no escribió esta frase como un lema de victoria personal, sino como una declaración de supervivencia espiritual en medio del sufrimiento. Transformarlo en un cliché de autoayuda es como usar un escudo de guerra como decoración.
bonito por fuera, pero desconectado de su función real. Este versículo no es una autorización para alcanzar todo lo que se desea. No promete que el cristiano nunca enfrentará fracasos, enfermedades o pérdidas. Al contrario, es una respuesta a esas realidades. Pablo habla de poder para soportar y seguir creyendo cuando los sueños se desmoronan, cuando los recursos se agotan, cuando la prisión se cierra. Él no estaba escribiendo en un momento de celebración, sino en un tiempo de privación. Desestimar esto es crear un cristianismo artificial, donde Dios es solo un medio para la realización de nuestros deseos. La teología de la cruz, central en la vida de Pablo, muestra que la victoria de Cristo se logró a través del dolor, y no a pesar de él. Esto debería llevarnos a replantear la forma en que usamos promesas bíblicas. El Evangelio no es una fórmula mágica para el éxito, sino una convocatoria a la fidelidad en medio de las tormentas. Cuando Pablo declara que puede todas las cosas, reafirma su compromiso con la cruz, con la entrega, con la renuncia, no con el confort. Usar este versículo como una especie de mantra triunfalista es no solo un error de interpretación, sino una pérdida espiritual. Se convierte en un amuleto vacío, en lugar de una verdad vivificante. Es necesario restaurar la reverencia ante la palabra. Reconocer que textos como este fueron escritos con sangre, lágrimas y fe genuina. Esta conciencia nos protege de tratar lo sagrado como un producto y nos ayuda a vivir con profundidad. Al volver la mirada hacia la intención original de Pablo, recuperamos el verdadero poder de la frase. No se trata de conseguir todo lo que se desea, sino de permanecer firme, incluso cuando todo se pierde. Esta es la fuerza que viene de Cristo, no para conquistar el mundo, sino para no ser vencido por él, como Jesús ora en Juan capítulo 17, versículo 15. Esta fuerza silenciosa y fiel es lo que sustenta a los que caminan con Dios. El patrón que Pablo presenta en Filipenses capítulo 4, versículo 13, no es un evento aislado en la Escritura. Diversos personajes a lo largo de la Biblia fueron fortalecidos por Dios justamente cuando estaban en sus momentos de mayor fragilidad. Moisés, por ejemplo, se sintió incapaz de liderar al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 4, versículo 10, confiesa: «Ah, Señor, no soy hombre elocuente, soy pesado de boca y pesado de lengua». Aún así, Dios lo eligió y lo fortaleció para confrontar a Faraón, liberar una nación y guiarla durante décadas en el desierto. Gideón es otro caso emblemático. Cuando el ángel del Señor lo llamó, se escondía, asustado, trillando trigo en el lagar. Su reacción al llamado fue de incredulidad. «Ah, Señor mío, ¿con qué libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre». Jueces capítulo 6, versículo 15. Aún así, Dios respondió con firmeza: «Yo estaré contigo». Gideón no se volvió fuerte por sí mismo, sino por la presencia constante del Señor, que lo capacitó para liderar con solo 300 hombres una de las mayores victorias militares del pueblo de Israel. David, el pastor de ovejas, también personifica esta verdad. Aún joven e inexperto en guerras, fue a confrontar al gigante Goliat con una honda y 5 piedras. Lo que lo fortalecía no era su habilidad, sino la convicción de que el Dios de los ejércitos caminaba a su lado. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 47, declara con audacia: «El Señor salva, no con espada, ni con lanza». La victoria vino no por la fuerza de su brazo, sino por la confianza en la capacitación divina. Esta confianza lo acompañó toda su vida, hasta sus días de rey, y también en momentos de humillación. El propio Jesús, en su humanidad, nos ofrece el más elevado ejemplo de dependencia del Padre. En Getsemaní, en Lucas capítulo 22, versículo 43, un ángel del cielo le apareció,
fortaleciéndolo. A pesar de ser el Hijo de Dios, no despreció la necesidad de ser fortalecido para enfrentar la cruz. Este detalle muestra que la fuerza espiritual es siempre un regalo recibido, nunca un mérito conseguido. Si el Cristo eterno buscó fortalecimiento en la agonía, cuánto más nosotros debemos hacer lo mismo. Estas historias no son solo registros históricos. Revelan una verdad espiritual. Dios elige a los débiles, los despreciados, los improbables, precisamente para que quede evidente que la gloria pertenece solo a Él. La fuerza de la que habla Pablo es la misma que habitó en Moisés, Gideón, David y hasta en el propio Jesús. Es esta fuerza que sigue estando disponible para cada creyente que decide caminar en fe, incluso en medio de su debilidad. El fortalecimiento que Pablo describe en Filipenses capítulo 4, versículo 13, no se limita al ámbito espiritual. Abarca todas las dimensiones de la vida humana. Cristo fortalece el espíritu, pero también sostiene las emociones, renueva el cuerpo y da claridad a la mente. Esta fuerza es integral porque el Evangelio es para el ser humano en su totalidad. La Escritura nunca separa alma de cuerpo como cosas opuestas. Antes, muestra que a Dios le importa todas las áreas de la existencia, como vemos en 3 Juan capítulo 1, versículo 2. Deseo que te vaya bien en todas las cosas y que tengas salud, así como bien va tu alma. En el campo emocional, el fortalecimiento de Cristo se manifiesta en paz en medio del caos. La mente puede estar rodeada de dudas, pero la presencia de Cristo trae estabilidad interior. La paz que sobrepasa todo entendimiento, mencionada en Filipenses capítulo 4, versículo 7, es una forma práctica de fortalecimiento que sostiene a las personas en medio de pérdidas, traumas y presiones psicológicas. No es ausencia de dolor, sino firmeza en medio de él. Es la capacidad de respirar hondo cuando todo parece derrumbarse. Físicamente, aunque el cuerpo siga sujeto a las limitaciones de la carne, muchos atestiguan cómo el Señor renueva las fuerzas para cumplir tareas extenuantes, cuidar de familias, servir en ministerios y enfrentar enfermedades. Isaías, capítulo 40, versículo 29, dice que Dios da fuerza al cansado y aumenta las fuerzas al que no tiene ningún vigor. Esta promesa se cumple de manera singular en momentos de agotamiento, cuando la fuerza humana se agota y el poder divino se manifiesta. En la dimensión relacional y social, Cristo también fortalece. Da sabiduría para lidiar con conflictos, gracia para perdonar, firmeza para posicionarse y mansedumbre para acoger. El Evangelio transforma no solo la fe personal, sino también la forma en que nos relacionamos con el mundo. Las personas fortalecidas en Cristo se convierten en faros de estabilidad en medio de ambientes marcados por inestabilidad emocional y conflictos constantes. Por lo tanto, la fuerza que viene de lo alto es completa. No solo actúa en cultos o momentos de oración, sino en la vida diaria, en los dolores cotidianos, en las presiones del trabajo, en crisis familiares, en noches mal dormidas. Cristo fortalece al ser humano entero. Saber esto cambia nuestra perspectiva sobre la espiritualidad. No se trata de momentos aislados de poder, sino de una vida continua de sostenimiento divino. La fuerza que Pablo recibe de Cristo no es automática ni pasiva. Ella es fruto de una caminata profunda de fe, alimentada continuamente por la oración. Oración, aquí, no es solo petición, sino relación. Es el lugar donde el cristiano se conecta con la fuente de todo poder. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo ya había orientado: no estéis inquietos por cosa alguna, antes, vuestras peticiones sean en todo conocidas delante de Dios, por la oración y súplica con acción de gracias. Esta postura de oración es la que prepara el corazón para ser fortalecido. La oración
nos coloca en el eje de la dependencia. Mientras el mundo enseña a resolver todo por la fuerza del brazo, la Escritura nos invita a doblar las rodillas. En ese lugar de rendición somos ajustados espiritualmente. La oración no cambia solo las circunstancias, ella nos cambia por dentro. Ella nos fortalece al abrir espacio para que la presencia de Cristo nos invada con su paz, su dirección y su valentía. Es en ella donde el todo puedo se convierte en realidad, no por magia, sino por transformación del ser. Pero no basta orar y permanecer estático. El fortalecimiento también exige confianza activa, o sea, fe que actúa. Pablo oraba, pero también caminaba, enfrentaba peligros, tomaba decisiones, seguía adelante incluso en prisiones. La fuerza de Cristo en su vida era demostrada en las acciones concretas. Fe sin obras está muerta, como afirma Santiago capítulo 2, versículo 26. Por lo tanto, la confianza verdadera se revela cuando el cristiano decide actuar, aunque sus emociones digan lo contrario. Es en esta interacción entre oración y movimiento donde la fuerza se manifiesta. Oración sin confianza activa se convierte en misticismo. Acción sin oración se convierte en activismo vacío. Cuando las dos se unen, el cristiano se convierte en un canal poderoso de la presencia de Dios en el mundo. Fue así como Pablo vivió. Oraba con fervor, pero también escribía, evangelizaba, edificaba iglesias y enfrentaba peligros. La fuerza que recibía lo impulsaba a continuar, incluso cuando el cuerpo y el alma estaban desgastados. Quien vive una vida de oración y actúa con fe, experimenta una fuerza que no se explica, sino que se percibe. Es como un renuevo que llega silenciosamente, una claridad en medio de la confusión, una valentía inexplicable frente al miedo. Ese es el tipo de fortalecimiento que Cristo ofrece y que Pablo testificó con su propia vida. La afirmación de Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, no puede ser desvinculada de aquello que él declara inmediatamente antes. Aprendí a contentarme con lo que tengo. Esta revelación transforma la comprensión de la fuerza espiritual que él dice recibir de Cristo. El contentamiento es la base sobre la cual el fortalecimiento se manifiesta. Sin contentamiento, el alma vive inquieta, inestable, vulnerable a la desánimo. Pero cuando el corazón aprende a descansar en Dios, incluso en medio de la escasez, la fuerza interior florece de forma sobrenatural. Pablo no habla de conformismo, sino de una paz activa ante la vida. Aprendió a vivir con poco, sin perder la gratitud. Y también sabía lidiar con la abundancia sin perder la humildad. Este equilibrio revela un alma anclada en Dios, y no en las circunstancias. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 6, refuerza este principio. Gran fuente de lucro es la piedad con contentamiento. Es decir, la verdadera riqueza espiritual no está en lo que se posee, sino en estar satisfecho con lo que Dios provee. Este contentamiento no es innato, es cultivado. Pablo lo llama aprendizaje. Esto exige tiempo, experiencias, frustraciones y sobre todo rendición. El proceso de aprender a estar contento pasa por renunciar a expectativas irreales, lidiar con pérdidas, confiar incluso cuando no se entiende. Y en todo esto, Cristo va fortaleciendo, sustentando y enseñando. El alma que se aquieta en Dios se vuelve terreno fértil para que la fuerza divina se manifieste de manera continua. La inquietud, por otro lado, roba fuerzas. La ansiedad consume, el exceso de ambición agota, la comparación destruye. Cuando se busca la fuerza de Cristo sin el contentamiento, el resultado es una espiritualidad fragmentada, que desea el poder de Dios, pero rechaza su proceso. Por eso, contentarse es un acto de confianza profunda. Es decir, Señor, aun si no tengo todo lo que quiero, tengo todo lo que necesito porque te tengo a ti.
Esta relación entre contentamiento y fuerza espiritual revela una clave poderosa para la vida cristiana. No se trata solo de recibir fuerza para soportar, sino de ser transformado en alguien que, incluso en situaciones difíciles, no pierde el equilibrio. La fuerza que Cristo da no es solo para resistir, sino para florecer donde parece no haber esperanza. Cuando el alma está contenta en Dios, encuentra fuerza donde el mundo solo ve debilidad. La fuerza que recibimos de Cristo no es solo para beneficio propio. Ella nos capacita a ser instrumentos de fortalecimiento en la vida de otras personas. En Romanos capítulo 15, versículo 1, Pablo escribe: nosotros, que somos fuertes, debemos soportar las debilidades de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esto revela una dimensión comunitaria de la fuerza espiritual. Aquel que es fortalecido por Cristo se convierte en responsable de levantar a los que están caídos a su alrededor. La iglesia primitiva vivió este principio de manera práctica. Compartían lo que tenían. Oraban unos por otros, cuidaban de los necesitados. Fortalecer a los otros era más que un acto de compasión, era un reflejo de la presencia de Cristo entre ellos. Esta práctica hace que el cuerpo de Cristo sea funcional y saludable. Cuando cada miembro se preocupa por fortalecer al otro, todos crecen juntos. La fuerza de uno se convierte en esperanza para otro. La edificación mutua se hace visible. No hay contradicción entre depender de Cristo y ser instrumento en la vida de alguien. Al contrario, es precisamente porque somos fortalecidos por Él que tenemos algo verdadero para ofrecer a los demás. La experiencia de Pablo con la iglesia de Filipos prueba esto. Ellos no solo recibieron fuerza de Cristo, sino que también fueron canales de fuerza en la vida de Pablo, enviando recursos, palabras de aliento y apoyo emocional. Esto muestra que la fuerza de Cristo se expresa de manera tangible a través de las manos humanas. Esta perspectiva desmantela cualquier espiritualidad egoísta. Quien realmente ha sido fortalecido por Cristo no se aísla ni se acomoda. Él se mueve hacia el otro, lleva cargas ajenas, extiende la mano al cansado, oye al afligido. La fuerza del Evangelio es activa, generosa y contagiosa. En lugar de cerrarse en sus propias victorias, se transforma en un puente para que otros también experimenten la renovación. Fortalecer a los otros es, por lo tanto, una extensión natural de lo que recibimos de Dios. Al hacer esto, experimentamos aún más de la gracia divina, porque al ayudar a alguien a levantarse, nosotros mismos somos fortalecidos nuevamente. Esta es la dinámica del reino. Dar es recibir, bendecir es ser bendecido, servir es encontrar sentido. Y todo esto solo es posible porque Cristo, que nos fortalece, está presente y operando en medio de nosotros. Vivimos en tiempos marcados por el agotamiento emocional, crisis existenciales y presiones intensas. El versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 13, sigue siendo tan necesario hoy como en los días de Pablo. La fuerza de Cristo no solo es útil para soportar persecuciones religiosas, sino también para enfrentar los dilemas modernos. La creciente ansiedad, la soledad en las multitudes, el miedo al futuro, las rupturas familiares, el luto no resuelto, las enfermedades que desafían la fe. Muchos hoy llevan un cansancio invisible, una fatiga del alma que no aparece en los exámenes médicos, pero que paraliza internamente. Es en este escenario que el todo puedo en aquel que me fortalece cobra nuevo significado. Cristo no nos fortalece solo para predicar o resistir la persecución. Él nos sostiene en cada lágrima silenciosa, en cada insomnio inquieto, en cada no que la vida nos impone. Como en Salmos capítulo 34, versículo 18, cercano está el Señor de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los contritos de espíritu.
La fuerza de Cristo es para el padre que intenta proveer en medio del desempleo, para la madre que cría a los hijos sola, para el joven que se siente perdido en un mundo sin dirección, para el anciano que siente el peso del tiempo y la soledad, para la mujer que enfrenta un diagnóstico inesperado, para el hombre que lucha contra la depresión silenciosa. Todos esos escenarios claman por una fuerza que no puede ser comprada, enseñada o fabricada, solo recibida. Y esa fuerza es real. No viene con ruido o espectáculo, sino como un soplo que calma, una presencia que sostiene, un empujón suave que dice, continúa. No es fuerza para impresionar, sino para perseverar. No apaga las dificultades, sino que nos da aliento para seguir caminando en medio de ellas. El testimonio de quien vive esta experiencia es silencioso, pero poderoso. Solo estoy de pie porque Cristo me sostiene. Ante una generación cansada, esta verdad se convierte en un ancla. No somos fuertes por naturaleza, ni por técnicas modernas de desarrollo personal. Somos fortalecidos por una fuente eterna, viva y presente. Cristo aún fortalece hoy. Y cuanto más oscuro sea el tiempo en que vivimos, más clara debe brillar esta promesa en los corazones que confían. A lo largo de la historia de la fe cristiana, miles de hombres y mujeres comunes se han convertido en extraordinarios por la fuerza que recibieron de Cristo. El versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 13, ganó carne y hueso en la vida de personas que en sus fragilidades fueron capacitadas para perseverar, resistir e incluso vencer lo imposible. Son testimonios silenciosos y otros mundialmente conocidos, pero todos apuntan a una verdad central. Es posible vivir una vida fortalecida por Cristo, incluso cuando todo parece desmoronarse. Un ejemplo vivo fue el de la misionera Corrie ten Boom, que sobrevivió a los horrores de un campo de concentración nazi tras esconder judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En medio del hambre, la tortura y la pérdida de su familia, ella repetía: no hay tumba tan profunda que el amor de Dios no sea más profundo aún. Esta convicción no surgía de la emoción, sino de la fuerza invisible que recibía en su comunión con Cristo. Ella vivió el todo puedo en circunstancias que serían destructivas para cualquier ser humano. Pero no es necesario ir tan lejos en la historia. En cada comunidad local hay mujeres que han vencido el cáncer orando en silencio. Hombres que han salido del alcoholismo porque se apoyaron en la palabra. Jóvenes que abandonaron el suicidio tras sentir el toque de Dios en un culto simple. Familias restauradas, matrimonios reerguidos, personas liberadas. Cada una de estas historias revela que Cristo sigue fortaleciendo hoy, así como lo hizo con Pablo. Cada vida transformada es una nueva versión viva de Filipenses capítulo 4, versículo 13. El autor de Hebreos capítulo 12, versículo 1, nos recuerda que estamos rodeados por una tan grande nube de testigos. No solo los héroes de la fe de las Escrituras, sino también aquellos que hoy viven de manera discreta, pero profunda, sostenidos por Cristo. Estos testimonios son importantes porque encarnan la teología. Ellos nos muestran que no estamos hablando de un concepto abstracto, sino de algo real, experiencial, accesible. Ver la fe en acción en la vida de otros renueva la nuestra. Y muchas veces nos da valor para continuar cuando todo parece fallar. Los testimonios son semillas de fe. Cada uno de ellos ecoa la misma verdad. Cristo es suficiente. Él no solo promete fuerza, Él entrega fuerza. Y la historia sigue siendo escrita en cada corazón que decide confiar, incluso en medio del dolor. La fuerza que recibimos de Cristo no es solo para resistir los problemas de la vida, sino también para anunciar el Evangelio con valentía. El versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, no es solo un ancla para quienes sufren, sino un resorte para quienes sirven.
Ser fortalecido en Cristo es ser capacitado para vivir una vida que apunta hacia Él, que predica con palabras, actitudes y decisiones. El Evangelio necesita ser vivido antes de ser proclamado, y eso exige fuerza. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 31, después de orar, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban con valentía la palabra de Dios. Este es el resultado del fortalecimiento divino: valor para hablar cuando hay miedo, convicción para permanecer firme cuando hay... Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Y oposición, fe para continuar incluso sin resultados visibles. La misión evangelística no es liviana, y por eso necesita de la fuerza que solo Cristo ofrece. Cada vez que nos levantamos para anunciar las buenas nuevas, enfrentamos resistencias internas y externas. Cristianos fortalecidos son luz en el mundo no solo por sus palabras, sino por su integridad. Ellos perdonan cuando el mundo exige venganza. Ellos sirven cuando la cultura manda competir. Ellos donan cuando otros retienen. Cada una de estas actitudes es, por sí sola, un testimonio del Evangelio. Y es por eso que necesitan ser sostenidos por la fuerza de lo alto. Porque amar a los enemigos, orar por quienes nos persiguen, soportar el desprecio y todavía sonreír no es natural. Es fruto del poder de Cristo en nosotros. La misión también cansa. Quien evangeliza sabe que hay momentos de frustración, ingratitud, resultados lentos, oposición espiritual. Es en ese momento que el versículo cobra nuevo brillo. Todo puedo en aquel que me fortalece. Significa, puedo continuar predicando, puedo continuar discipulando, puedo continuar sirviendo, porque Él me sostiene. No hay ministerio verdadero sin dependencia del Señor, y no hay evangelismo duradero sin ser alimentado por esa fuerza que no falla. Evangelizar, por lo tanto, es más que hablar, es vivir fortalecido de tal manera que otros vean en nosotros el reflejo de Cristo. El todo puedo se convierte en un testimonio silencioso, pero visible, de alguien que, incluso cansado, sigue adelante, no por tener fuerza propia, sino por haberse rendido completamente al Señor de la fuerza. La fuerza de Cristo no es algo que se recibe de forma casual, ella nace de la intimidad. Pablo no dice, todo puedo porque creo en Jesús de forma superficial, lo dice con base en un viaje profundo, diario, de relación con Cristo. La fuerza que él menciona en Filipenses capítulo 4, versículo 13, es resultado de tiempo de calidad con Dios, de experiencias intensas de fe, de un corazón moldeado por la presencia. Y esta realidad aún está accesible para cualquiera que desee cultivar intimidad. Jesús, en Juan capítulo 15, versículo 5, dejó claro, «Sin mí, nada podéis hacer». Esa es una declaración definitiva. No hay fuerza fuera de Cristo. No hay fruto sin conexión con la vid. El fortalecimiento que muchos desean no vendrá por esfuerzo humano, sino por permanencia en Cristo. Esto significa oración regular, lectura de la palabra con hambre de verdad, obediencia práctica a lo que se entiende y disposición de andar con Dios, incluso cuando no se siente nada. La intimidad no se desarrolla en la prisa, ella es fruto de constancia. Pablo tenía una vida interior intensa. Él oraba, ayunaba, meditaba, buscaba. Era un hombre activo, pero no descuidaba su conexión con el Señor. Su fuerza venía del secreto, no era una espiritualidad de apariencia, sino de raíz. La verdadera fuerza nace en el lugar donde nadie ve,
pero donde Dios visita con fidelidad. Y es en este ambiente de entrega que se oye la voz que sostiene, que guía y que restaura. Muchos quieren la fuerza de Cristo sin querer a Cristo. Desean el resultado, pero ignoran la relación, y ese es uno de los grandes engaños de la fe moderna. Lo que nos fortalece no es una idea ni un versículo decorado, es la presencia del Cristo vivo habitando en nosotros. Y para eso es necesario abrir espacio en el corazón, abandonar las distracciones, purificar los pensamientos y priorizar lo que es eterno. Cultivar intimidad con Cristo es el camino más seguro para experimentar el todo puedo de forma genuina. La fuerza que viene de Él no decepciona, no se agota, no se corrompe. Ella nos encuentra en los desiertos del alma y nos levanta una vez más, con la ternura de quien conoce cada detalle de nuestro interior. Y cuanto más cerca estemos de Él, más seremos capacitados para vivir, soportar y fructificar en cualquier estación de la vida. La fuerza que recibimos de Cristo no sirve solo para soportar las dificultades o mantenerse firme en la fe. Ella también está directamente ligada a la misión que cada persona tiene en este mundo. Dios no fortalece por casualidad. Él derrama poder con propósito. En Efesios capítulo 2, versículo 10, Pablo afirma: «Pues somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Esto revela que cada cristiano tiene un llamado específico, y la fuerza de Cristo lo equipa para cumplirlo con fidelidad y eficacia. Muchas veces, el llamado asusta. Cuando alguien percibe la grandeza de la misión que Dios le confía, ya sea pastorear una iglesia, educar hijos con temor, cuidar de enfermos, enseñar la palabra, servir en áreas olvidadas, es común sentirse insuficiente. Y es ahí donde el fortalecimiento de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, se vuelve esencial. La misión jamás dependerá exclusivamente de nuestros talentos naturales. Se cumple a través de la fuerza que viene de Cristo, que conoce exactamente dónde estamos débiles y suple con poder aquello que nos falta. Esa fuerza también trae claridad. Hay muchas personas que se sienten perdidas, sin dirección, exactamente porque intentan vivir su misión con fuerza propia. Cristo no solo fortalece, Él también orienta. La fuerza que Él concede está acompañada de sabiduría, discernimiento y capacidad de ver más allá de las limitaciones humanas. Cuando nos entregamos a Él, no solo somos capacitados, sino también guiados. Y eso transforma cualquier camino común en un viaje sagrado. La vida de Pablo es un ejemplo perfecto de esta conexión entre misión y fortalecimiento. Desde el momento en que fue llamado, enfrentó rechazo, naufragios, persecuciones y privaciones, pero nunca retrocedió. Entendía que su fuerza no venía de él, sino de Cristo. Y por eso pudo afirmar con seguridad que combatió el buen combate, terminó la carrera y guardó la fe, como registró en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Esta perseverancia es fruto directo del fortalecimiento que venía de lo alto. La misión de cada cristiano, por más pequeña que parezca a los ojos humanos, tiene valor eterno, y nadie está solo al cumplirla. Cristo fortalece no solo para resistir al mundo, sino para transformar el mundo. A cada paso que damos en el propósito que Él nos confió, su fuerza nos acompaña, e incluso ante puertas cerradas, cansancios, críticas o resultados lentos, la certeza permanece. Todo puedo en aquel que me fortalece. Aunque la promesa de fuerza en Cristo sea clara, muchos no la experimentan. La razón, en muchos casos, no está en la ausencia de Dios, sino en bloqueos internos que impiden la manifestación de esa fuerza. Uno de los principales obstáculos es el orgullo. El corazón soberbio resiste a la dependencia, quiere controlar, decidir, conquistar por sí mismo. Pero Dios no coopera con ese tipo de postura.
Santiago capítulo 4, versículo 6, es claro: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Otro obstáculo es la incredulidad. Hay quienes repiten el versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 13, con los labios, pero en el fondo dudan de su eficacia. El corazón dividido entre fe y duda paraliza la acción divina. Jesús, en Marcos capítulo 6, versículo 5, no pudo realizar muchos milagros en su tierra natal a causa de la incredulidad. Esto muestra que, aunque el poder de Dios sea ilimitado, Él elige operar donde hay fe genuina, incluso si es pequeña, como un grano de mostaza. La autosuficiencia también impide el fluir de la fuerza divina. Cuando alguien cree que puede lidiar con todo solo, deja de buscar el socorro de lo alto. La vida cristiana no fue diseñada para ser vivida con esfuerzo propio, sino con entrega constante. Es en la conciencia de la propia debilidad que se manifiesta el poder de Dios, como Pablo aprendió y declaró en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. También hay quienes no experimentan esa fuerza por falta de comunión con Cristo. Están distantes de la palabra, de la oración, de la adoración sincera. Quieren la fuerza, pero no quieren la relación. Esto convierte el todo puedo en una frase sin raíz, un concepto sin vida. La fuerza no es una energía mística que se activa con palabras, sino la consecuencia directa de una vida conectada al Señor. Sin esa conexión, el cansancio espiritual será inevitable. Reconocer y remover esos obstáculos es fundamental para vivir lo que Pablo vivió. La fuerza está disponible, pero exige rendición. Es necesario renunciar al control, confesar la dependencia, cultivar fe y buscar proximidad con Cristo. La buena noticia es que, una vez que se vencen estos bloqueos, el acceso a la fuerza divina se vuelve pleno. Y el cristiano comienza a vivir, de hecho, la realidad del todo puedo, no como un lema, sino como una experiencia diaria. La declaración de Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, resuena hasta nuestros días como una invitación viva. Hay fuerza disponible. No una fuerza genérica, sino la fuerza de Cristo. No una promesa para algunos, sino para todos los que creen. Esta no es una teoría distante, ni una herencia de los apóstoles. Es una realidad presente, para el lunes estresante, para el diagnóstico inesperado, para el silencio de la madrugada, para la rutina de la vida común. Ser fortalecido por Cristo no es privilegio de héroes de la fe, es derecho de hijos. Es parte de la nueva identidad que recibimos cuando nos rendimos a Él. Como está escrito en Juan capítulo 1, versículo 12, pero a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ese poder es transformador, cambia nuestra visión, nuestra postura, nuestras decisiones. Nos levanta donde el mundo espera que nos derrumbemos. La vida seguirá siendo desafiante. Habrá días difíciles, personas difíciles, situaciones que parecerán más allá de nuestra capacidad. Pero es precisamente ahí donde se manifiesta la fuerza de Cristo. Ella no remueve los obstáculos, nos capacita para atravesarlos, y a cada nueva tormenta superada, nuestra confianza crece. Porque aprendemos que no estamos solos, ni dependemos solo de nosotros. Hoy, cada persona puede vivir fortalecida, no porque sienta algo diferente, sino porque cree en un Cristo que no cambia. El mismo que sostuvo a Pablo en prisiones, que renovó a los mártires en el fuego, que dio valor a los misioneros en el campo, es el mismo que quiere fortalecer tu vida, tu corazón, tu camino. Solo hay que abrir espacio, rendirse y confiar. La promesa no falla. No necesitas más fuerza, necesitas más dependencia. Cristo es suficiente y la verdad permanece poderosa como el día en que fue escrita. Todo puedes en aquel que te fortalece. Hay gente que necesita escuchar esto hoy. Tal vez alguien que conozcas y ni imagines.
Comparte este video con quien cargue el peso de la vida a cuestas. Y, si este contenido habló contigo de verdad, deja tu comentario aquí abajo y suscríbete al canal. Tu presencia aquí hace toda la diferencia.